Muy buenas noches a todos los asistentes. Nos complace muchísimo contar con su valiosa presencia esta noche, sacando un espacio de su tiempo para poder compartir con nosotros este webinar en esta fría noche capitalina. En nombre de la Universidad del Bosque y del Branch Zona Norte, capítulo del PMI, les damos una calurosa y fuerte bienvenida a este espacio. Mi nombre es Juan Carlos Rocha, soy estudiante de la especialización en gerencia de proyectos y esta noche estaremos desarrollando nuestro webinar número 5, que corresponde a nuestro portafolio de actividades y sesiones que estamos llevando a cabo durante el segundo semestre con el apoyo de la especialización en gerencia de proyectos en cabeza del profesor Jorge Alberto Osorio. Antes de comenzar nuestro webinar de la noche de hoy, agradecemos a todos los asistentes, por favor, mantener sus micrófonos cerrados, con el fin de no interrumpir a nuestro ponente invitado, a excepción que sus actividades así no lo soliciten, con el fin de no generar ningún tipo de interrupción. De igual forma, agradecemos a todos los asistentes no generar ninguna marcación sobre la presentación que se va a llevar a cabo de nuestro ponente, con el fin de tener un video limpio para que podamos posteriormente publicarlo en nuestro canal de YouTube. Los invito a todos a que visiten nuestro canal que aparece como Especialización de Gerencia de Proyectos UEB, donde pueden visualizar todo el contenido que hemos desarrollado durante este semestre, que sé que les será muy valioso para cada uno de ustedes. En este webinar seguiremos ahondando en otro de los principios de la gerencia de proyectos que nos presenta el PMBOK en su séptima edición. En la actualidad es fundamental para cualquier gerente de proyectos poder conocer, poder dominarlos y poder estar muy al tanto de cada uno. En la noche de hoy, nuestro ponente invitado nos facilitará comprender y abordar cómo la complejidad, utilizando el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje. Esta noche es un gusto contar con nuestro facilitador. Él es el ingeniero Fabián Alberto Dulce Salcedo, quien es fundador y director ejecutivo en Buo Business House. Además es magíster en ingeniería de la Universidad de los Andes, es certificado PMP y cuenta con certificación en metodología Lego Serious Place. Ya nos contará un poco más adelante esta certificación que es bastante llamativa para nosotros. También cuenta con certificaciones adicionales como diseñador y experiencia de aprendizaje lúdico, que nos llevará, digamos, un poco a comprender mucho mejor este nuevo, esta nueva este método de aprendizaje, con más de 12 años de experiencia en proyectos de ingeniería, en infraestructura, en investigación. Ya nos contará Fabián un poco más adelante de su experiencia. Fabián, para nosotros es un placer tenerte en la Universidad del Bosque. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, buenas noches y buenas noches para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Es un gusto estar acá con ustedes. Qué bien, Fabián. Fabián, reiteramos nuestro agradecimiento por parte de la Universidad del Bosque, por parte del Branch Zona Norte Capítulo Bogotá del PMI, por hacer parte de este portafolio de actividades que venimos desarrollando, como ya los mencionamos anteriormente. Esperamos contigo poder aprender a cómo abordar esa complejidad utilizando el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje y poder acercarnos más a cómo de pronto resolver los problemas un poco más fácilmente. A todos los asistentes, una vez mil gracias por estar acá con nosotros. Al final de la presentación de Fabián, vamos a dejar 10 minutos para poder que por medio del chat puedan enviar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Y recuerden que este webinar entregará un PDU de liderazgo. Por favor, estemos atentos al final y durante toda la presentación. Cualquier duda o inquietud, como les comenté anteriormente, la vamos a manejar a través del chat, o ya si las actividades de Fabián así lo requieren, vamos ordenadamente a utilizar el uso del micrófono. Fabián, no te quito más tiempo. Muchas gracias nuevamente y el público es tuyo, ¿vale? Vale, listo, Juan Carlos, muchas gracias. Y muchas gracias también por la invitación a la universidad. Entonces, arranquemos. Quiero
Simplemente como resaltar algunos elementos que ya mencionaba Juan Carlos en relación con la metodología de aprendizaje y digamos que el formato de interacción para el día de hoy, ¿no? Para desarrollar los contenidos. A mí me gustan dos cosas y me dedico a dos grandes cosas. Una es la docencia y la otra es apoyar procesos de transformación de modelos mentales en las organizaciones. Y todo esto desde un enfoque lúdico. Digamos que el aprendizaje lúdico y el aprendizaje mediante el juego potencia un montón de interacciones nuevas. Si lo trasladamos al contexto de la gerencia de proyectos, podemos utilizar la palabra ágiles para poder aprender, para poder generar esto que se conoce como las organizaciones dadas al aprendizaje, ¿cierto? Entonces, finalmente, nosotros realizamos proyectos para aprender algo nuevo, siempre. Ese es el objetivo de un proyecto. Estamos constantemente aprendiendo. Y este concepto, pues yo lo denomino como aprendizaje ágil de valor. Uno de mis enfoques de trabajo para la gerencia de proyectos y para desarrollar procesos de innovación organizacional tiene que ver con esas dos últimas palabras que se ven en inglés en ese texto, que es el pensamiento Lean o el Lean Management. Esto, digamos que sumado con elementos de juego o estrategias de gamificación y juegos serios y demás, permite descubrir soluciones a problemas complejos, ¿cierto? Entonces, me gustaría desarrollar los contenidos de este webinar alrededor de este concepto, ¿no? Entonces, los invito a que en la medida en que puedan, participen activamente de esta propuesta y interactuemos para compartir conocimiento. ¿Listo? Entonces, tengamos en mente el contexto, ¿no? Digamos que en este año apareció la nueva edición del PMBOK, ¿cierto? Pasamos de la sexta edición que se publicó por allá en el 2017 a la séptima. Y desde esa época, desde 2017, pues ya el tema de la agilidad y abordar proyectos complejos empezó a volverse de una forma más marcada y necesaria para organizaciones en cualquier tipo de industria. De manera que a hoy, si nosotros vemos esta propuesta de contenidos del PMI en su séptima edición, y en relación con la temática de esta noche, pues me tomé el atrevimiento de resaltar en unos circulitos amarillos, si ustedes ven en el costado derecho de sus pantallas, unos conceptos relacionados con el manejo de los proyectos complejos y la complejidad de proyectos. Lo primero, digamos que tiene que ver... Uy, si pueden colaborar con los micrófonos, por favor, para evitar el feedback. Entonces, lo primero tiene que ver con esa definición de el sistema de entrega de valor, que anteriormente, pues, digamos que se enmarcaba en la estructura de desarrollo de proyectos a través de portafolios, programas y proyectos, y pues digamos que el producto de todas estas interacciones dentro de la organización y los beneficios que entregan cada uno de estas estructuras, se le pasa a la operación de la compañía para poder tener como ese revenue o ese flujo de ingresos operacionales. Eso por un lado. Y aparecen otros términos muy importantes. El primero es valor, pensar en términos de valor. Pensar en términos de
el pensamiento sistémico, ver todo holísticamente y entender que las interacciones dentro de los proyectos están todas relacionadas entre sí. Y al entender esas interrelaciones, pues vamos a poder descubrir las soluciones de mejor manera sobre la marcha. Esto nos lleva a entender un poquito más cómo es que operan esos procesos de cambio organizacional y cómo gestionar esa complejidad de las interacciones y esas dinámicas que se dan en los proyectos. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro contexto para la charla de hoy, para el webinar de hoy. Entonces, lo que busco es que el día de hoy conozcamos unos fundamentos muy importantes en relación con esos elementos, esas fuentes de complejidad que existen en los proyectos de cualquier industria y proyectos multiindustria. Bueno, entonces vamos a arrancar interactuando, vamos a arrancar de una forma lúdica para ir desarrollando los conceptos. Entonces, los invito a que entre todos vayamos construyendo acá el conocimiento de esta sesión. Sus aportes son muy valiosos. Aquí hay una regla de juego, y es que pues veo harta gente conectada en este momento. Entonces, para evitar que las voces de todas las personas interfieran unas con otras, a la hora de participar, acá con el equipo de la universidad, hemos desarrollado una regla, y es que las 3 primeras personas que levanten la manito, pues van a poder abrir su micrófono para compartir sus perspectivas y compartir sus comentarios. ¿Listo? Con eso evitamos ahí como un poquito de desorden. ¿Listo? Entonces, las 3 primeras personas que levanten la mano, que quieran participar, van a poder abrir el micrófono, y pues el equipo técnico nos va a ayudar con esta gestión. ¿Listo? Entonces, quiero arrancar haciéndoles esta pregunta que ven todos en pantalla enfrente. ¿De qué manera resolverían las siguientes situaciones? ¿Listo? Entonces vamos a explorar unas situaciones comunes del día a día para ilustrar más adelantico los conceptos. Vamos con la primera situación. Resulta que para el próximo fin de semana, el domingo, nuestra tía está de cumpleaños y a ella le encanta la torta de Choco Oreo, una así bien sabrosa como se ve en pantalla. Entonces, el requerimiento especial que nos hace nuestra tía para su fiesta de cumpleaños el domingo es que nosotros mismos le preparemos con nuestras propias manos esa torta, con nuestras propias manos. ¿Listo? De manera que les pregunto, ¿cómo resolverían este problema? Ya saben, las 3 primeras personas que levanten la mano pueden abrir sus micrófonos. ¿Vale? Entonces, ¿a quién le gustaría compartir sus estrategias de solución? ¿Cómo resolverían este problema? Por el chat también, si quieren, pueden ahí compartir sus insights. Manuel, por ahí vi que levantó la manito. Buenas noches. Mediante tutorías, internet, aprovechar el uso del internet para poderse capacitar y poderlo hacer con nuestras propias manos. Ok, pero ¿y cómo más desarrollaría el problema, ¿no? La solución del problema. Si yo consulto internet, ¿la torta automáticamente se hace solita? No, precisamente no, pero con la ayuda del internet puedo hacer el paso a paso de cómo realizarla, y así con mis propias manos la puedo intentar hacer. Obviamente no va a quedar igual, no va a quedar de la misma manera, pero se va a hacer el objetivo, que es hacerla con nuestras manos. Además de ese paso a paso, ¿qué más necesita? Los ingredientes. Ok, ¿qué más? El horno, las ganas, manos, no
no sé qué más. Una nevera, me imagino. Y tiempo. Ok, exacto. Entonces, además de unas instrucciones, como bien decía, gracias, Manuel. Como bien decía Manuel, necesitamos una receta de cocina, ¿cierto? En esa receta, pues digamos que encontramos esos ingredientes que son necesarios, unos recursos, máquinas, herramientas, tiempo, dinero, de manera que integramos todos estos elementos, seguimos ese paso a paso, ese procedimiento para preparar la torta de chocorio. Si lo seguimos adecuadamente e integramos estos elementos junto con temperatura, cantidades y demás, entonces obtenemos la torta de chocorio después del horneado. ¿Listo? Entonces resolvimos el problema del cumpleaños para la tía. Les voy a presentar otra situación, ¿listo? Para que otras personas también puedan compartir sus ideas. Resulta que el próximo puente también, el siguiente fin de semana, nos encontramos de paseo con nuestros amigos, vamos viajando en el carro, en nuestro vehículo, y en la carretera en un momento empieza a sonar algo extraño en el motor, en la parte de adelante del carro, y de repente se apaga y sale algo de humo. Eso pues nos obliga a orillarnos en la carretera, a estacionarnos, revisamos, hacemos una inspección visual del motor y descubrimos que el motor murió. Por ahí de pronto pudimos haber revisado el tema eléctrico, la batería y elementos básicos. Está todo ok. Resulta que se dañó algo internamente en el motor, pero no sabemos qué es y no sabemos tampoco cómo repararlo. De manera que nuestro problema es cómo hacemos para reparar el motor del vehículo que se dañó. ¿Listo? ¿Cómo resolveríamos este problema? ¿A quién le gustaría compartir sus ideas? No podríamos, Fabián, de pronto desde mi perspectiva, resolverlo porque no tengo el conocimiento para arreglar un motor en ese momento. Exacto, entonces, ¿qué podríamos hacer? Tenemos que arreglar el motor. Entonces, yo no lo puedo hacer, no tengo el conocimiento, no estoy en capacidad, entonces, ¿qué haría? Llamar al mecánico, llamar la grúa, llevarlo al taller y ya. ¿Sí? Y esperar que lo arreglen, porque pues no, lo que decía el compañero anterior, o sea, no sabemos cómo arreglar un motor. O bueno, yo tampoco lo sé hacer. Sí, entonces, listo. Tú dijiste, Patricia, un par de palabras claves. Nosotros llevamos entonces el vehículo a un lugar llamado taller y allá, ¿qué ocurre? Una persona Lo que tiene el suficiente, revisan. Dale. una persona que tiene el suficiente conocimiento y preparación técnica, académica, podría hacer el proceso de reparación. Exacto. Y en este contexto, pues digamos que nosotros a esa persona la llamamos el técnico automotriz o el mecánico, ¿cierto? Eh, listo. Entonces, el mecánico recibe el vehículo, él tiene sus herramientas de diagnóstico, tiene un conocimiento especializado en la marca, en el motor y demás. Entonces, puede que le conecte su escáner o algún dispositivo de diagnóstico e identifica cuál es la falla del motor. Por ahí de pronto puede descubrir que se dañó una válvula, entonces lo que tiene que hacer es destapar el motor, identificar cuál fue la válvula que se dañó, retirarla, ir a la bodega de repuestos, conseguir los repuestos adecuados, vuelve, instala los componentes, eh, afina los mecanismos, vuelve y tapa el motor, le da arranque y de nuevo el carro está funcionando, ¿cierto? Entonces tuvimos que acudir a un experto en la materia para que nos ayudara a resolver este problema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como le decía a Patricia, si nosotros no tenemos ese conocimiento especializado, no podemos resolver el problema. Bien. Listo, gracias. Veamos otra situación. Es posible que por acá haya padres o de pronto son tíos
o conocen algún chiquitín por ahí. Entonces, tenemos un nuevo problema y consiste en criar a un niño. ¿Cómo se le hace para criar a un niño? ¿Cómo resolverían ustedes ese problema? Yo creo que hay varios elementos, Fabián. Ahí inicialmente, pues la experiencia como padres, responsabilidad, varios valores que uno debe inculcar, experiencia, eh, una tradición de pronto hasta de tipo familiar, son muchos valores que podrían, digamos, fundamentar el crecimiento y la formación de un niño. Ok, gracias Juan Carlos. Por ahí David, vi que levantó la manito. David. Sí, buenas noches. ¿Sí se me escucha Hola bien? David. Sí, adelante. Vale, pues yo digo como tal, como tío, más que todo. Yo, para criar un niño sería como, primero tendría que saber como lo básico, qué necesita. Los pañales, a preguntarle a los familiares que tengan hijos cómo puedo llegar a mantenerlo, porque es que eso, no, me supongo que cuando uno tiene un hijo no, eso lo coge a uno de improviso. Como aprender a cambiarlo, como prepararse para lo que viene de no poder dormir bien en las noches, como aprender a turnarse, cosas así. Ok, y ese proceso que describe como de cómo cambiarlo, cómo ayudarle a dormir, el tema de los turnos, eso que David está mencionando lo puede asociar con una manera de hacer las cosas. ¿Le podría poner un nombre a eso? Mm, sí, sería como un proyecto, como una especie de, sí, como la gestión del tiempo, sí, como una especie de proyecto para para aprender a tener a un niño. Ok, y manejar o gestionar esa situación es lo mismo cuando el niño tiene 3 meses que cuando tiene un año, que cuando se tiene 5 años, que cuando tiene 25 años. ¿Es igual? Yo creería que hay algunas bases que son lo mismo, que sería como tal la alimentación y esas cosas, pero hay otras cosas que van a ir variando con el tiempo, que es que ya va a dejar de usar pañal, pero hay que empezarlo a vacunar por lo menos a los 3 4 meses, y ya a más edad hay que aprender a comprarle la talla de la ropa, cosas. Ok, entonces no hay nada estático, todo está constantemente cambiando. Y lo que hay Correcto. implícitamente detrás de esto, pues es un proceso de ensayo y error. Sí, porque por más de que yo me lea los libros y le pregunte a todo el mundo, eh, descifrar a este chiquitín es algo único en el mundo. Es más, si yo tengo gemelos, las dos personitas son totalmente distintas. Son dos sistemas, son dos organismos totalmente distintos, aunque en apariencia pues se van exactamente iguales. Entonces, una filosofía de ensayo y error y de experimentación con el niño es la que nos permite a nosotros descubrir la solución sobre la marcha, sobre el camino. Bueno, listo. Vale, gracias. Y digamos que aquí hay otra situación, otro problema. Supongamos que después de terminar este webinar, debemos salir de nuestra casa para sacar la basura al chute de basura o al centro de acopio de basura de nuestra casa, de nuestro conjunto, de nuestro apartamento. Pero cuando abrimos la puerta principal de nuestra casa nos encontramos a un señor como estos, hambriento, eh, y nos quiere comer. ¿Cómo resolveríamos esta situación? ¿Qué se les ocurre?
por ahí Patricia, Patricia y Carlos en el chat dicen corriendo. Ok, pero corrieron y dejaron la puerta abierta. Eso quiere decir que el tigre se los comió. Infortunadamente, Patricia y Carlos los perdimos. Lamentamos la pérdida de Patricia y Carlos. Deberíamos, Eh, Fabián, buscar un sitio seguro, algo donde yo, digamos, un espacio pequeño, se me ocurre, algo donde el mismo animal por su dimensión no pudiera ingresar. No ¿Hay sé, una tiempo para división. pensar? Pen- Es que es complicado, entiendo la situación de riesgo, pero pensaría que lo primero que buscaríamos es un refugio seguro. Ok, pues acá infortunadamente también perdimos a Juan Carlos porque el que piensa pierde, ¿cierto? La única manera de resolver una situación como esta es improvisar una solución inmediatamente. Si no se hace nada, entonces pues morimos, ¿cierto? Entonces debemos generar una solución improvisada para actuar inmediatamente. Si no se actúa inmediatamente, se pierde la situación. Algo parecido, digamos que nos ocurrió, nos lleva pasando como unos poco más de 18 meses con un virus muy famoso. Por esa razón, nosotros terminamos confinados inmediatamente, porque si no se hacía nada, entonces el virus se esparcía y aumentaba las muertes en el mundo. Si no se hace nada, el problema se agrava. ¿Listo? Entonces, esta es una situación extrema, una situación caótica. Entonces, estos escenarios que les mencionaba están asociados a unos elementos que hacen parte de el marco Kinefin. El marco Kinefin nos marca a nosotros unos elementos muy importantes para abordar la complejidad de los proyectos. ¿Listo? No todos los problemas son iguales y no todos los problemas se ubican en los dominios, en los mismos dominios, ¿cierto? Dentro de este marco nosotros hablamos de los diferentes tipos de dominios de problemas que podemos enfrentar, que son 5. Entonces, el primero, que ustedes lo ven en el cuadrante inferior derecho de sus pantallas, se llama el dominio de lo simple o el dominio de los problemas obvios. ¿Cuál es el método de solución de problemas o el procedimiento para poder resolverlos? Consiste en percibir la situación, percibir el contexto, luego categorizarlo, tratar como de ordenarlo de alguna manera, y con base en esta información recopilada, yo puedo implementar mi plan de acción, implementar respuestas. ¿Listo? Para ilustrar, pues digamos que este escenario, pues estaba el de la preparación de la torta para la tía, ¿no? Con una receta de cocina yo puedo resolver el problema, ¿cierto? Asociado a este dominio de los problemas, existe un término técnico que se conoce como las mejores prácticas. Cuando ustedes escuchan ese término de las mejores prácticas para hacer algo, está asociado al dominio de los problemas simples o los problemas obvios. En ingeniería, por ejemplo, hablamos de las normas técnicas para elaborar algo, para diseñar un producto, para diseñar un puente, para diseñar una estructura, un pórtico, no sé. ¿Sí? Normas técnicas. Entonces, tenemos unos límites dentro de esa norma técnica. Si nosotros nos mantenemos dentro de esos límites y seguimos el procedimiento, el paso a paso, lo más probable es que al final el producto que yo esté desarrollando cumpla con los requerimientos para el proyecto, ¿cierto? Tenemos otro dominio, se conoce como el dominio de los problemas complicados. Para ilustrar este escenario, pues hicimos el ejercicio de la varada del carro en la carretera, se averió el motor, entonces tuvimos que acudir con un experto en la materia para resolverlo, el técnico automotriz. Entonces, ¿cómo es el flujo de trabajo para solucionar este tipo de problemas? También consiste primero en percibir la situación, luego analizarla, pero analizarla en compañía de un experto en la materia, ¿cierto? Puede ser un consultor, un gurú o un especialista técnico en la materia. Y junto con el criterio de este especialista técnico, entonces podemos elaborar un plan de acción y de esa manera respondemos para solucionar el problema. ¿Listo? Dentro de este dominio, el término de las buenas prácticas es el que nos permite identificar
este tipo de escenarios y de situaciones. Entonces, las buenas prácticas para hacer algo están asociadas con el dominio de los problemas complicados. Bueno, veamos ahora, pasemos al cuadrante superior izquierdo de este marco y encontramos el dominio de los problemas complejos. Entonces, utilizamos el ejemplo de criar a un niño, a un chiquitín, porque es un problema, entre comillas, un problema bonito, que está evolucionando, está cambiando en la medida en que avanza el tiempo, ¿cierto? Entonces, para afrontar este tipo de problemas, nosotros tenemos que arrancar por experimentar. Solamente mediante un proceso de ensayo y error es que vamos entendiendo la dinámica de ese sistema para luego percibirlo y con base en esa información buscamos tener cierta estabilidad en términos de información, en términos de desarrollo de los procesos asociados, etcétera. Y con base en esa información y en esos insights, elaboramos nuestro plan de acción y nuestro plan de respuesta para la solución de los problemas complejos. Dentro de los problemas complejos, al igual que en los problemas caóticos, hay demasiados factores, demasiadas variables interactuando al mismo tiempo. ¿Listo? Esta es una característica importante de los problemas complejos y de los problemas caóticos. Entonces, el término de técnico de las prácticas emergentes está asociada con el trabajo o el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿cierto? Y por último, entonces, exploremos el dominio del caos, los problemas caóticos. ¿Qué se debe hacer para resolver los problemas caóticos? Primero, hacer algo. Si no se hace nada, el tigre nos comió y se acabó todo. Entonces debemos improvisar soluciones inmediatamente. Después de haber improvisado e implementado esas soluciones, percibimos cómo responde el sistema, de manera que podamos encontrar maneras de estabilizarlo y de pronto pasar del dominio del caos a el dominio de lo complejo. ¿Sí? Ya nos da un poquito más de tiempo para entender cuál es la dinámica de operación de ese sistema y con base en esa información ir implementando esas acciones de respuesta. ¿Listo? El término técnico asociado a este tipo de dominios es el de las prácticas novedosas. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca antes en la historia, en nuestra experiencia, habíamos enfrentado un problema con estas características. Entonces, todo el trabajo que estemos desarrollando alrededor de este tipo de proyectos es totalmente nuevo, ¿cierto? A eso se refiere las prácticas novedosas. Hay un quinto dominio y se encuentra en todo el centro. Es el dominio del desorden. Yo puedo crear desorden en un proyecto cuando intento aplicar métodos de solución de problemas de un dominio en otro que no corresponde. Un ejemplo muy simple. Yo estoy enfrentando como director de proyectos un problema complejo, pero no lo sé. Y intento utilizar métodos del dominio de lo simple, un procedimiento, una política, una normativa, un paso a paso, o una receta de cocina para resolver mi problema complejo y no funciona. Y es posible que pueda empeorar la situación. Entonces estoy creando desorden. ¿Sí? Algo simple también lo puedo volver caótico muy fácilmente, ¿cierto? Entonces, el desorden yo lo puedo crear cuando intento aplicar métodos de solución de problemas de un dominio en otro que no corresponde, simplemente por el desconocimiento del tipo de problema que estoy enfrentando, ¿cierto? Entonces, este marco de trabajo se conoce como el marco Cynefin. Es un esquema bastante útil para que como director de proyectos yo pueda identificar primero qué tipo de problema estoy enfrentando y en qué dominio, y pueda aplicar métodos efectivos de solución de problemas. ¿Listo? Entonces, dentro de este enfoque de desarrollo de proyectos, recordemos que podemos hablar de los enfoques predictivos, los enfoques adaptativos y los enfoques híbridos. Entonces, los enfoques predictivos dentro del contexto del marco Cynefin se encuentran en el lado derecho de sus pantallas. Los enfoques predictivos están asociados con una clara relación causa y efecto
entre los factores, ¿cierto? Por esa razón, como yo tengo una claridad entre la causa y el efecto de los factores, yo puedo predecir el comportamiento de los sistemas. Pero ese tipo de sistemas son, la verdad, pocos. El grueso de los proyectos y el grueso de los sistemas se encuentran desde el otro lado, se encuentran del lado izquierdo de sus pantallas. Para resolver este tipo de proyectos debemos utilizar enfoques adaptativos o enfoques híbridos, ¿sí? Que integren elementos tanto de los enfoques predictivos como de los enfoques adaptativos. ¿Sí? Entonces, estos enfoques ágiles, por ejemplo, o enfoques Lean, están diseñados para resolver problemas en el dominio de lo complejo. La agilidad opera, por ejemplo, para resolver problemas complejos. ¿Listo? Entonces, este es como el marco general que se conoce como el modelo o el marco Kinefin asociado a los dominios de los problemas. Cuando nosotros estamos ahora contextualizados y entendemos qué tipo de problema estoy enfrentando, entonces la probabilidad de que pueda abordar de buena manera el proyecto, pues aumenta. ¿Listo? Y de esta manera, pues aumentamos la probabilidad de éxito del proyecto. Bien, entonces, para hacer una transición al siguiente ejercicio rápido, les quiero compartir una frase muy famosa de uno de los fundadores de la compañía de animación Pixar, pues quien junto con Steve Jobs fundó Pixar Studios. Se llama Ed Catmull y él escribió este libro genial que se lo recomiendo, que se llama Creatividad S.A. o Creativity Inc. Dice así: el cambio y la incertidumbre son parte de la vida. Nuestra tarea no consiste en oponernos a ellos, sino en crear la capacidad de recuperarnos cuando se producen eventos inesperados. Si no se trata de descubrir lo que está oculto y comprender su naturaleza, no se estará capacitado para innovar. Contextos, ¿cierto? Entonces, como director de proyectos, debemos estar en capacidad de entender adecuadamente los contextos. Y para eso, quiero que juguemos acá rápidamente. Pueden interactuar desde el chat o abriendo el micrófono también, levantando la manito, ya saben. Enfrente de ustedes, están viendo a un buen hombre y ese buen hombre está sosteniendo en su mano un bloque de madera. Digamos que ese bloque de madera es de muy baja densidad, es corcho. Es una madera tipo corcho. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué le pasará a ese bloque de madera si el buen hombre lo suelta? ¿Qué se imaginan que ocurre? ¿Qué le pasará al bloque de madera si el buen hombre lo suelta? Pues cae al piso. Ok, por acá nos dice Patricia, cae, se va al piso. Ok. ¿Alguien más tiene otras ideas? ¿Otras percepciones? Por ahí dicen que cae, puede rebotar. Por acá Mauricio hace una pregunta interesante. Nos pregunta, ¿el hombre está en la tierra? Entonces, Mauricio nos da una pista muy importante para resolver esta situación. Y es que nuestra tendencia puede ser inicialmente a decir que el bloque cae y rebota, y como es corcho, entonces pues una punta queda abollada, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos una claridad sobre el contexto, que fue la pregunta que nos acaba de hacer Mauricio. Este pequeño detalle induce riesgos a los proyectos, porque nosotros constantemente estamos trabajando sobre la base de suposiciones. Y recordemos que las suposiciones, por su naturaleza propia, son fuentes generadoras de riesgos. Bien, entonces, para ayudarle a Mauricio con su comentario, pues le voy a brindar un contexto. Ahora sí. ¿Sí? Si el buen hombre en este contexto deja caer el bloque, entonces yo sé que se encuentra en una pradera muy bonita entre las montañas, en un día soleado, en un lugar llamado planeta Tierra. Eso quiere decir que en el planeta Tierra ocurre un fenómeno físico, una ley, que se llama la gravedad.
y la gravedad va a tender a acercar cualquier objeto a su centro, en el caso del planeta. Por tanto, puedo afirmar que el bloque cae, va de para abajo. En este contexto inicial, nosotros no podemos deducir nada de esto. Sin embargo, observen que estoy seguro que a muchos de ustedes les puede haber pasado. Podemos decir, sí, el bloque cae, pero eso no es cierto. Si cambiamos el contexto y llevamos al buen hombre a las profundidades del mar, la cosa cambia. Nuestro proyecto cambia radicalmente. Seguimos en el planeta Tierra, pero ahora, como el bloque de madera es de baja densidad, va a tender a flotar. Entonces existe otro fenómeno físico que está involucrado en este proyecto y es la flotación. Entonces el bloque ya no cae, el bloque ahora asciende y tiende a ir hacia la superficie. Bien. O digamos que si le ponemos un traje de astronauta al buen hombre y lo llevamos al espacio y lo dejamos en órbita, pues el bloque cuando lo suelte va a quedar dando vueltas, va a quedar orbitando el planeta a 43.000 kilómetros por hora, ¿cierto? El entendimiento del contexto es fundamental para poder identificar todos los requerimientos adecuados para estructurar una solución a ese problema que estamos enfrentando. Bien, muchísimas veces, digamos que nuestra mente nos juega unas malas pasadas porque tendemos a suponer muchas cosas de los contextos que pocas veces validamos. Entonces, eso induce riesgos a los proyectos y esos riesgos muchas veces se pueden materializar y su impacto puede ser negativo sobre los objetivos del proyecto. ¿Listo? Entonces, para redondear acá nuestro webinar de hoy en relación con los fundamentos de la complejidad, les quiero compartir cuatro fuentes comunes de complejidad, ¿sí? Que son las que estamos viendo enfrente en nuestras pantallas. Esas 4 tienen que ver con el comportamiento humano, y acabamos de demostrarlo con nuestro ejercicio del buen hombre, ¿sí? El comportamiento humano, digamos que recoge toda esa serie de interacciones y formas de ver el mundo. Cada uno de nosotros tiene una manera especial de ver el mundo, y en nuestras organizaciones sucede lo mismo. Esto se conoce técnicamente como nuestros modelos mentales, ¿sí? Y esos modelos mentales inducen actitudes, comportamientos y conductas a la hora de desarrollar proyectos. Bien, otra fuente importante que aporta complejidad en los proyectos tiene que ver con ese comportamiento tipo sistema dentro de las organizaciones o dentro de la misma estructura del proyecto. Esto hace referencia a la manera en que los elementos y factores que intervienen dentro de ese sistema proyecto, o bien sea un programa o bien sea un portafolio, tiene muchas relaciones, tiene interdependencias que evolucionan y cambian constantemente, de manera que en la medida en que hacemos una buena lectura de esos factores y de esos parámetros y de esas interdependencias, de esas relaciones causa y efecto, entonces pues vamos a poder gestionar de una mejor manera los proyectos. Otra fuente importante que le induce complejidad a los proyectos tiene que ver con la incertidumbre y la ambigüedad. Entonces son 2 términos importantes, a veces se tienden como a confundir, pero acá podemos como trabajar como las definiciones para acordarnos más fácilmente. La incertidumbre está asociada con esa falla que nosotros tenemos en nuestras mentes para comprender el problema o poder tomar decisiones en relación con los pasos a seguir o los caminos a seguir. Una incertidumbre de me voy por el camino A o me voy por el camino B, ¿cierto? La ambigüedad está asociada con la falta de claridad de contexto, ¿sí? Entonces fue lo que vimos
precisamente con el ejercicio del buen hombre, ¿cierto? Es un estado en el que no hay claridad de las cosas. Y por definición, digamos que eso ya es como otra clase que nos lleva como a explorar elementos de neurociencia, nuestro cerebro está programado para rellenar los espacios en blanco. Por esa razón es que nosotros tendemos a suponer muchas situaciones, muchas cosas a la hora de resolver problemas. Entonces, esto nos lleva a que una situación o una misma cosa se pueda interpretar de diferentes maneras. Entonces, yo puedo tener una visión del problema, pero los demás compañeros pueden tener otras visiones, a pesar de que estemos hablando de lo mismo. Entonces, estamos trabajando bajo un entorno ambiguo. Y por último, otra fuente común que agrega complejidad a los proyectos tiene que ver con estos cambios tecnológicos, ¿cierto? Entonces aparece una nueva tecnología, una nueva manera de hacer las cosas y irrumpe en nuestro sector, en nuestro contexto, y modifica absolutamente las dinámicas de mercado, las dinámicas de operación de una empresa, la forma en la que ofrecen servicios, bueno, etc. ¿Cierto? Entonces, estas cuatro fuentes son las que comúnmente inducen complejidad en los proyectos. En la medida en que nosotros seamos conscientes de cómo interactúan este tipo de factores en los contextos donde nosotros nos movemos en proyectos, pues vamos a poder encontrar y diseñar mejores estrategias para resolverlos. ¿Sí? Recordemos que con un manual o con una receta de cocina no vamos a poder resolver todos los problemas. Sin embargo, existe pues en muchas organizaciones la noción de que con una misma herramienta yo puedo solucionar cualquier tipo de problema y ahí es donde podemos crear desorden en las organizaciones. ¿Listo? De manera que estos son los mensajes que quería transmitirles en relación con los fundamentos de la gestión de la complejidad. Bien. No sé si tengan algunas preguntas. Creo que es el momento para las preguntas o para compartir algunos comentarios. Muchas gracias, Fabián, por tu excelente presentación. Nos quedó muy claro, particularmente a mí, todo el tema de poder contextualizar nuestros proyectos, poder, digamos, encontrar la forma más fácil de abordar esos problemas. La matriz que nos explicaste nos permite identificar en un momento dado en nuestros proyectos dónde debo ubicarme y cuál es, digamos, una buena práctica a seguir. Agradecería a nuestros asistentes, por favor, enviarnos sus inquietudes, sus preguntas a través del chat para podérselas compartir a Fabián. Vamos a darle unos minutos a los asistentes, Fabián, a ver qué preguntas o qué comentarios surgieron a raíz de tu presentación para que nos puedas ampliar un poco más. Claro que sí, claro que Nos sí. pregunta Fabián Nidia Zuluaga. No, nos dice que fue excelente tu presentación. Muchas gracias, Nidia. Ok, gracias, Nidia. Todo clarísimo, todo clarísimo. Todo clarísimo. Pues al parecer creo que todo, Fabián, fue muy claro, muy explícito. Ok, bueno, me gustaría de pronto compartirles un par de referencias en relación con estos temas, si quisieran como profundizar, porque estos son conceptos básicos, fundamentos de agilidad básicamente, y fundamentos de pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, hay un autor que me gusta mucho que se llama D. Hock. Él tiene un libro que se llama La organización caórdica. Él tiene un planteamiento muy interesante sobre la manera en la que las organizaciones operan para resolver problemas. Y es que nos movemos en espacios caórdicos. ¿Qué es eso? Son espacios en los que el caos y el orden conviven en todo momento, ¿cierto? No es que nosotros nos encontremos en todo momento en un estado ordenado y demás, o que vivamos en todo momento bajo un caos total. Es una mezcla de los dos mundos, ¿cierto? Espacios caórdicos. Si de pronto les interesa explorar un poquito más todo este tema de la complejidad, esta lectura es bien interesante.
O también hay un autor que se llama Peter Senge, de pronto en sus programas de maestría en proyectos lo han leído, lo han explorado. Él tiene un libro muy, muy interesante, buenísimo, que se llama La Quinta Disciplina, de Peter Senge. Y la quinta disciplina es el pensamiento sistémico. En la medida en que nosotros como líderes somos conscientes de que todo está conectado, absolutamente todo está interconectado, elementos técnicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales, todo está conectado, entonces podemos también aprender mejor. Entonces, ahí es donde entra el tema de la complejidad y el aprendizaje organizacional. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto tengan inquietudes, preguntas. Perfecto, Fabián. Por ahí, Rocío nos preguntaba, bueno, de pronto otras lecturas que nos puedan apoyar sobre este tema de complejidad, resolución de problemas, que nos puedas recomendar. Sí, las que acabo de compartirles. Okay. Yo creo que son muy, muy buenas referencias, por ahí pueden arrancar. También está, hay un profesor de MIT muy famoso que se llama Otto Scharmer. Otto Scharmer tiene un libro que se llama La teoría U. También muy recomendado para seguir profundizando en estos temas. Perfecto. Fabián, nos pregunta Carlos Mejía, ¿cómo poder desarrollar un poco más la habilidad de pensamiento más amplio en un entorno donde todo es como muy operativo y repetitivo? Es fácil y difícil al mismo tiempo, porque digamos que estamos hablando de transformar nuestros modelos mentales. Cuando nosotros trabajamos en este tipo de entornos, empieza a dominar una cosa que se llama el statu quo. ¿Sí? ¿Eso cómo se traduce en el lenguaje organizacional? Esta es la manera en la que hemos venido haciendo las cosas desde hace 5, 10, 15, 20 o más años. ¿Sí? Y así es como hemos venido resolviendo los problemas y los hemos resuelto y listo, y para de contar. Pero nuestro contexto cambió, ¿cierto? Entonces, a raíz de la pandemia se aceleraron un montón de procesos que se esperaba que se dieran en 5 o 10 años. Entonces, la forma, digamos que más fácil, entre comillas, es habituarnos a preguntar. Nosotros ya no preguntamos, si ustedes se dan cuenta, en nuestros espacios, en las organizaciones, en las mismas universidades, en los salones de clase, las preguntas han desaparecido. Y eso es peligroso porque nos mantiene en el statu quo. La pregunta del por qué nos ayuda a nosotros a abrir puertas, a abrir caminos. No se sabe si ese camino sea el camino adecuado o el mejor camino, pero abrimos caminos, ¿cierto? Esa es una opción que digamos que podemos trasladarla al día a día, cuestionar nuestra propia práctica. Ese es un muy buen hábito. Y volviendo al tema de los juegos, por ejemplo, los juegos son unas herramientas fabulosas para poder desarrollar este pensamiento. Dentro de los juegos, por ejemplo, existen los juegos serios. Juan Carlos les comentó al inicio el tema del Lego Serious Play. Entonces, como juegos serios que nos permiten a nosotros jugar al futuro, por ejemplo, para crear escenarios de planeación estratégica. Literalmente nosotros podemos jugar al futuro. O también hay simuladores, ¿cierto? Los militares entrenan constantemente en simuladores y ellos crean juegos de guerra, ¿cierto? Para poder abordar la complejidad de conflictos, por ejemplo. En el escenario organizacional existe lo mismo. Se pueden desarrollar juegos, simulaciones, para poder entender y modelar estos escenarios de complejidad. Entonces creo que ahí puedo darle como unas pistas a la persona que nos preguntó. Perfecto, Fabián. No, te agradecemos muchísimo toda tu presentación, supremamente clara. A los participantes agradecerles su asistencia. En este momento en la pantalla ven proyectado el código PDU. Agradecemos por favor tomar nota los miembros del capítulo del PDU para que lo tengan en sus archivos. Y agradecemos también por favor a todos los asistentes diligenciar la encuesta que se encuentra publicada en el chat. Estas encuestas nos permiten
mejorar estos espacios, ahondar más cuáles son sus requerimientos, sus expectativas. Muy importante, por favor, agradecemos nos ayuden con esta encuesta. Y por favor, en 2 minuticos vamos a proyectar nuevamente el código PDU para que puedan tomar nota, un print screen, un pantallazo. Ok, perfecto, listo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, los invito a conectarnos en redes para colaborarles en lo que se les ofrezca. Cualquier inquietud, cualquier Sí, duda. Fabián, sería a la súper orden. que nos regalaras tu LinkedIn. Sí, claro, me encuentran como Fabián Dulce. Ahí me encuentran fácilmente. Perfecto, a todos los asistentes, mil gracias por este espacio, a todos los miembros del PMI, a todos los asistentes. Recuerden que el próximo 3 de noviembre tendremos nuestro próximo evento de liderazgo transformacional, liderazgo estratégico, que será un conversatorio con la profesora Marta Urquijo y el profesor Jair Castro. Los esperamos, no falten. Fabián, muchas gracias y muy buena noche a todos. Igualmente, feliz noche, muchas gracias. Gracias, Hasta la feliz próxima. noche. Gracias. Chao.